Hola, hola, muy buenas para todos. Hoy quiero compartirles algo que considero muy importante y que nos va a quitar muchas dudas sobre un experto en ciencias políticas y antiterrorismos. Nos va a explicar cómo es que todo esto está interconectado con la ideología de género en la sociedad moderna en que vivimos. Vamos a ver. Él es argentino, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, con especialidad en contraterrorismo por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Washington. También es escritor, ha publicado 5 libros, entre ellos El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que ha sido impreso en más de 10 países y fue catalogado como bestseller internacional de Amazon. También recibió la distinción de Joven Sobresaliente de Córdoba. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hay 3 grandes fundamentos que pueden explicar en qué consiste la agenda de género. La nueva izquierda, intereses geopolíticos, que lo vamos a ver hacia el final de la charla, y el feminismo de género, que es a partir del cual vamos a poder definir la ideología de género. Es bueno tener en cuenta que la agenda de género está directamente vinculada a los intereses de una izquierda que después de la Guerra Fría no tuvo más que vender al mundo y tuvo que reemplazar la lucha de clases, es decir, entre burgueses y obreros, por la lucha de géneros. Una izquierda que dejó de ir a las fábricas a reclutar obreros para hacer su revolución, o dejó de ir al campo a reclutar a los campesinos para hacer su revolución, y en lugar de eso lo intercambió por la marcha feminista, la marcha LGBT, la marcha abortista. Ya no se le dijo más al obrero: oiga, obrero, su jefe lo está explotando a través de un sistema que se llama el capitalismo, sino que en su lugar ahora le empezó a decir a la mujer: oiga, mujer, a usted su hombre, su esposo, su novio, el hombre en general, la está oprimiendo en virtud de un sistema que se llama el patriarcado. Se modificó aquel lugar que tenía el obrero y el burgués por el lugar de la mujer y del hombre, se modificó el lugar del obrero y del burgués por el lugar del heterosexual y del homosexual. Se dialectizó en donde antes había lucha de clases y hoy hay lucha de géneros. Voy a hablar sobre algunas de las principales pensadoras de este feminismo de género para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de ideología de género. La más importante de ellas, ustedes la están viendo en pantalla, es Simone de Beauvoir, una francesa que en el año 1948 publica un libro llamado El segundo sexo. El punto de inflexión de esta pensadora en el mundo del feminismo fue, entre otras cosas, esta idea: no se nace mujer, llega un hacerlo. Significa en última instancia que en la mujer no habita ningún aspecto natural que la defina como mujer, porque no nace siendo mujer, sino que la mujer es una construcción de la sociedad, porque la mujer llega a hacerse mujer. Allí donde antes se hablaba sobre la destrucción, en lenguaje políticamente correcto, hoy hablamos sobre la deconstrucción. La idea de que la mujer está oprimida porque ha sido construida como mujer tiene una receta que es deconstruir su feminidad para liberarse de ese sistema que hace de aquello que no es una mujer, una mujer. Ese sistema está regido por un sexo. Estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. El segundo sexo es la mujer, el primer sexo es el hombre, y es el hombre el que ha edificado un sistema para dominar a la mujer, para hacer de eso que no es por naturaleza una mujer artificialmente, y ese sistema de opresión se llama el patriarcado. En los 70 aparece otra gran pensadora feminista, en este caso feminista radical de los Estados Unidos. Ella se llamó Kate Millett, publicó en los 70 en Nueva York un libro titulado Política Sexual, donde les decía a las mujeres: oiga, lo personal es político, tiene que politizar toda cuestión propia de su marco personal, la relación con su hijo, la relación con su novio, la relación con su sexualidad, la relación con su esposo. Lo personal es político.
Esto tiene implicancias gravísimas, porque si politizamos lo personal, no queda espacio para la privacidad, porque aquel órgano que se encarga de la política en la modernidad se llama el Estado moderno, que monopoliza precisamente los instrumentos coactivos de la sociedad y que por lo tanto es el locus de la política moderna. Entonces, en donde lo personal es político, no queda espacio para la libertad. Monique Wittig en los 80 en Francia publica una serie de ensayos, otra de las grandes pensadoras feministas, y ella dice, ok, hace algunas décadas Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega uno a serlo, seamos mucho más directos, mucho más claros. Lo cierto es que la mujer no existe y el feminismo tiene que luchar para mostrar esa inexistencia, esa deconstrucción que está en la médula de la política feminista. Todos sabemos aquí muy bien que la mujer sí existe. Todos podríamos señalar mujeres muy simplemente. Por ejemplo, podemos hacer esto: hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Es evidente, no hay que ni pensarlo. Entonces, ¿cuál es el alcance de que una teórica en la década de los 80 haya dicho la mujer no existe? Bueno, los alcances son muchos, porque por más ridículas que las ideas sean, si a las ideas vos les inyectás dinero y les inyectás política, apoyo político y del bueno, estamos hablando de apoyo político internacional, entonces esas ideas, por más ridículas que sean, van a terminar dirigiendo la vida social. Una instancia muy importante en términos internacionales de participación política de las mujeres, el Paraguay envió no a una mujer, sino a un hombre que se autopercibe como mujer. Esto solamente es posible si ONU Mujeres entiende que la mujer no existe, porque si cualquiera puede ser una mujer, eso es porque la mujer no tiene ninguna especificidad. Ser mujer o ser hombre pasa a depender de algo que se llama la autopercepción. Nuestra sexualidad no depende de la naturaleza, sino de lo que nosotros decimos que es nuestra sexualidad. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido. Levante la mano quien ha escuchado algo relativo, aunque sea el nombre nomás, Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano y déjela arriba, para que yo me haga una idea. Y mírense también entre ustedes. Tenemos a más del 90% del auditorio. ¿Quién conoce el nombre de la mujer que efectivamente ganó el certamen Miss Universo? Hay 15 personas en el auditorio que conocen quién ganó Miss Universo. Digo, esto a mí me impacta por lo menos, porque fíjense ustedes a la lucha cultural que hoy estamos sujetos. ¿Por qué todos conocemos quién fue Ángela Ponce? Precisamente por aquello que Ángela Ponce no es. La conocimos precisamente porque no es una mujer, es un hombre que autopercibe ser mujer. Entonces, todos los medios de comunicación nos bombardearon durante semanas con Ángela Ponce, tenés que celebrar, tenés que disfrutar la diversidad, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, todo el mundo hoy conoce a Ángela Ponce y nadie conoce quién ganó siquiera el certamen Miss Universo. ¿Qué diferencia más a la mujer de un hombre si no es eso su capacidad biológica de engendrar vida humana? Algo que ningún hombre, por más autopercibido como mujer sea, va a poder experimentar en su vida. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? Esto está pasando en un montón de lugares. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Estos son los efectos de la ideología de género. Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial en España. Había golpeado a su mujer. Y allí las normas son muy fuertes para hombres que golpean a las mujeres y eso me parece muy bien, por supuesto. Ahora, el problema es que al mismo tiempo decimos que ser mujer no existe y que todo depende de lo que uno dice que es. Entonces este bombero dijo, bueno, entonces júgueme como una mujer golpeando a otra mujer, no como un hombre golpeando a una mujer, porque si no voy a tener una pena mucho más grave. Este es de Argentina, un caso inverso. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones. Ahora está en crisis. Ahora dice, no, por favor, en verdad yo era una mujer, perdón. Sáquenme de acá.
El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué nos está diciendo Judith Butler con esto? Nos está diciendo que hasta ese momento se contemplaba todavía la variable del sexo. El sexo es biología, el sexo es naturaleza, el género es cultura, el género es construcción social. Si el sexo siempre fue género, ¿con qué nos tenemos que quedar a la hora de hablar de sexualidad? ¿Con sexo o con género? Con género. Porque si el sexo siempre fue género, ¿para qué voy a seguir hablando de sexo? A partir de ahora tengo que hablar sistemáticamente de género, siendo el género los aspectos culturales de nuestra sexualidad, no nuestras determinaciones naturales que ya no existen más porque el sexo siempre fue género. No solamente estamos anulando ese plano, digamos, intrínseco, biológico, natural, sino que además estamos coronando a la cultura como única fuente de generación sexual. La cultura nos explica por completo nuestros términos sexuales. Ya no tenemos que apelar más a ninguna razón de tipo biológica. Ya no tenemos biología sexual. Lo que tenemos simplemente es un sistema que nos ha construido como hombres o como mujeres y ahora que lo sabemos podemos deconstruirnos. Esto significa volver a ser una suerte de hoja en blanco en la cual poder reinscribir nuestra autopercepción que va a ser en última instancia nuestra realidad, no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad en la medida en que sea estatalmente reconocida. Por eso de acá de lo que se trata es de buscar el reconocimiento estatal, porque a través del Estado luego hacen el reconocimiento de toda la sociedad. Quiero aclarar algo, yo no tengo ningún problema si alguien de acá, por ejemplo, se autopercibe de otro sexo, no es mi problema. Si un hombre de aquí se autopercibe como una mujer, no es mi problema. Mi problema cuando pasa a ser, cuando ese hombre organiza un lobby que genera leyes en el Estado, que impulsa leyes en el Estado, que terminan condicionando mi percepción sobre su realidad. En un marco realmente libre, todos tendrían que ser fieles a sus percepciones, pero ¿saben una cosa? Lo que yo estoy haciendo hoy, por ejemplo, es un delito de odio. Porque hoy ya no se puede decir que existen hombres y mujeres porque el Estado penaliza a aquellos que dicen que existen hombres y mujeres y que nuestra sexualidad está naturalmente condicionada. De hecho, las denuncias que tengo son incontables ya, pero no me importa en absoluto. Acá en México tengo unos problemas que ni les cuento con APRED, por ejemplo. Hoy estamos impedidos de decir la verdad. Hoy hay impedimentos legales para decir la verdad. ¿Por qué razón? Porque están queriendo ajustar nuestra percepción a la autopercepción que tienen todo el derecho del mundo de tenerla. No nos metemos con eso, pero sí nos metemos con legislaciones totalitarias que quieren moldear nuestra percepción en virtud de la autopercepción de minorías y eso es inaceptable. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esta gente lo enrieda mucho porque lo que están diciendo en el fondo es una tontera absoluta, pero bueno, si lo enredamos y la gente no lo entiende bien, la gente concluye que debe ser muy científico, porque no entendí nada. Entonces no entendí nada, entonces debe ser algo muy científico porque yo soy un bruto y ella seguramente es maravillosa. Sí, así, la contrasexualidad, que es lo que ella propone como estrategia de género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Fíjense qué interesante, es decir, nuestra naturaleza, el modo en el que nos reproducimos, ya no es una cuestión biológica, sino que es un contrato social. Claro, escrito de esta forma uno no se da cuenta de lo que te están diciendo. Pero para probarte esto, esta señora debería encontrar en qué momento de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y dijeron vamos a firmar un contrato social en el cual vos vas a ser la mujer que reproduce y yo voy a ser el hombre que fertiliza. Evidentemente esto no ha pasado jamás. Uno no ha escogido su sexualidad, uno no ha escogido el modo en que se reproduce la especie, pero escrito de esta forma uno no lo entiende. En este nuevo contrato, es decir, con el triunfo de la ideología de género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. No más hombres, no más mujeres, cuerpos hablantes, lo cual significa la desaparición de todo contexto natural en nuestra sexualidad. No más hombres, no más mujeres, significa no más sexo. Cuerpos hablantes, género.
¿Qué es entonces la ideología de género en una sola oración? Un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, es decir, le sacan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. ¿Por qué digo que esto es anticientífico? Porque omitir el aspecto biológico de nuestra sexualidad implica esconder ciencias muy modernas, por otra parte, que han encontrado sin fin de evidencia en cuanto a la diferenciación natural de los sexos. La anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, las neurociencias, la psicobiología, la biología. Las interconexiones entre los hemisferios cerebrales son mucho más fluidas, mucho más complejas, mucho más ricas en el cerebro de la mujer. Es por eso, por ejemplo, que las mujeres no tienden en la misma proporción a sufrir enfermedades o trastornos, digamos mejor, vinculados con el lenguaje, como la dislexia, por ejemplo. También la genética y la neurología y las diferencias en estos campos explican por qué los hombres padecen autismo hasta 5 veces más que las mujeres. Es decir, yo podría seguir toda la tarde hablando de esto. Pero tenemos que explicar que hombres y mujeres no somos biológicamente lo mismo. Y si no somos biológicamente lo mismo, ¿por qué habríamos de ser en nuestros comportamientos sociales idénticos? Esa es la pregunta de fondo. Esta agenda, la agenda del género, es una agenda que se impone a través de ciertas estrategias políticas y psicopolíticas. Vamos a ver algunos tips para que podamos empezar a pensar esto de forma crítica. Número 1, modificación del pensamiento a través del lenguaje. Nosotros pensamos usando palabras. Modifiquen las palabras que usamos y van a estar modificando la forma en que pensamos. En la Argentina ya estamos financiando un programa televisivo público, es decir, financiado por el Estado, que se llama Todes. Porque usamos la O y la A para hablar. Hablamos con género y no hay que hablar con género, eso es de mala persona. Eso es de una persona discriminadora y excluyente. Porque yo hoy cuando les dije bienvenidos a todos, estoy muy contento de estar aquí gracias a los amigos que me invitaron, yo seguramente ofendí a medio mundo acá. Ahora fíjense, nunca fue tan fácil ser buena persona y nunca fue tan fácil ser un completo estúpido también, ¿no? Porque, seamos sinceros, es decir, si un joven se cree que está cambiando el mundo por cambiar la O y la A por la E, perdón, sé que estamos en un marco de amor y muy amoroso, pero bueno, yo soy así, es un completo estúpido. Nos informa de Telegraph que en España el gobierno ha reemplazado las palabras mamá y papá por paternidad 1 y paternidad 2. Es simple, lo que se está haciendo es a través del lenguaje borrar la noción que para que ese niño exista y tenga lugar en este mundo tuvo que haber ¿qué cosa? Una mamá y un papá. ¿Qué hay en lugar de papá y mamá ahora? Números. 1, 2. Porque el número lo puedo llenar con aquello que yo quiera. Lo quiero llenar con hombre, hombre, lo lleno con hombre, hombre. Lo quiero llenar con mamá, mamá, lo lleno con mamá, mamá. Entonces el niño empieza a percibir que es arbitrario el hecho de que una mamá y un papá puedan a él tenerlo. Eso está empezando a pasar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso para que ocurra? Bueno, modificando la percepción a través del lenguaje en las nuevas generaciones. ¿Cómo se llama aquello que no podemos refutar? Dogma. Hoy el género es un dogma, por eso no está abierto el debate. Farandulización de los debates. Nosotros los tenemos como semidioses, ¿no? Entonces todo lo que ellos digan es palabra santa. Y vos ves a tu ídolo, por ejemplo, a una actriz de la telenovela, qué sé yo, Thalía, que se está expresando a favor del aborto. Y entonces uno ve y dice, mirá, Thalía se pronunció a favor del aborto. Bueno, entonces el aborto debe ser algo muy bueno porque qué bien que canta Thalía, ¿no? Suena estúpido, lo es. Pero así es como mucha gente opera en su pensamiento, en su forma de pensar. Nos dejamos guiar por estas referencias de la farándula y la gente que está impulsando esta agenda lo sabe muy bien y por eso está utilizando la farándula. ¿Qué es lo que está más allá del mensaje? Lo siguiente, si el aborto es salud, les pregunto a ustedes, ¿qué es el embarazo? ¿Una enfermedad? Si el aborto es salud, el embarazo es una enfermedad. ¿Y qué se hace con las enfermedades? Se las cura.
¿Qué es el aborto entonces? La cura a tu desgracia, la cura a tu enfermedad, que es estar embarazada. Fíjense cómo acá también hay una cuestión de guerra de palabras muy importante. Espiral del silencio. Mientras tanto, ¿qué hacen con nosotros? ¿Qué hacen con nosotros los que sí tenemos una posición bien clara en contra de esta agenda? Nos sumergen en algo que se llama espiral del silencio. Esto es un fenómeno psicopolítico que se explica de la siguiente forma. Lo voy a explicar 2 veces porque no es tan fácil la primera vez. Cuando uno percibe que su opinión es parte de lo que percibe como una opinión minoritaria, uno tiende a callarse la boca. Por ejemplo, si yo estoy en contra del aborto y yo percibo en mi entorno que la mayor cantidad de personas de mi sociedad está a favor del aborto, ¿qué voy a hacer yo con mi opinión? ¿La voy a gritar por la calle? No la voy a decir directamente. No la voy a manifestar en la universidad, no la voy a manifestar en el colegio, no la voy a manifestar en el trabajo, no la voy a manifestar con mis amigos, me voy a quedar totalmente callado. Si ellos modifican nuestra percepción de dónde están las minorías y dónde están las mayorías, nosotros, siendo la mayoría, podemos empezar a comportarnos como si fuésemos minorías. Y las minorías, siendo minorías, si se perciben como mayoritarias, empiezan a comportarse como mayorías. ¿Quién tiene la capacidad para pervertir la percepción en la sociedad? Los medios de comunicación. Vamos a traducirlo en términos prácticos muy simples. Hagan una marcha pro vida, hagan una marcha pro familia, hagan una marcha con mis hijos no te metas, y los medios de comunicación en general no aparecen. De esa forma nos anulan a todos nosotros, que nos empezamos a creer la mentira de que somos una minoría, y créanme, no es así. Patologización del disidente. Esto es muy interesante. ¿Qué están haciendo también con nosotros? Nos están patologizando. Ya no estamos en el lugar del disidente político. Hoy estamos en el lugar del enfermo mental. Hoy nosotros, para esta agenda, por contrariarla, no somos disidentes políticos. Somos enfermos mentales. Esto se ve muy claramente en una palabra muy de moda: homofobia. ¿Qué sería yo por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que el sexo no se cambia? Sería un transfóbico, por ejemplo. ¿Qué sería yo por estar en contra de la adopción homosexual? Sería un homofóbico. Ahora fíjense, antes, para denotar la aversión, se usaba la palabra anti. Antiliberal, anticomunista, antinacionalista, antimarxista, antinacionalista. Antes usábamos la palabra anti. Ahora estamos en la época de las fobias. Y como hablábamos de palabras y de la importancia de las palabras, esta palabra es muy importante, porque no es una palabra política, es una palabra médica. Más precisamente hablando, es una palabra psiquiátrica, del mundo de la psiquiatría. Los DSM de psiquiatría son los que listan las fobias. En el DSM-5, que es el último, no aparece la palabra homofobia. No es un término riguroso, es un término político que tiene el objetivo de convertir al disidente en un enfermo mental. Revisa tu homofobia, una enfermedad psicosocial, la homofobia. BBC titula ¿Es la homofobia una enfermedad? Y cita a un psiquiatra que dice lo siguiente: tras discutir durante siglos si la homosexualidad podía ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. O sea, vos no sos alguien que piensa distinto, vos sos un enfermo mental al cual hay que curar. LGBT, ok. LGBTI, ok. LGBTIQ, ok. LGBTTQI, ok. LGBTTQI más, bueno, ya está. Llegamos hasta ahí. ¿Y qué significó el más? Todo. ¿Qué es el más? Indeterminación de aquellos que pueden incluirse dentro de un colectivo que se caracteriza por combatir lo que ellos llaman la heteronorma o la heteronormatividad. El más significa vengan todos, porque en definitiva todo es una construcción social y todo ha sido arbitrario. Claro, si yo me puedo autopercibir como una mujer y pasar a ser una mujer por mi autopercepción, ¿qué me quitaría a mí en el futuro? No sé, autopercibirme como una niña, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, además de ser una mujer, yo me autopercibo como una niña. Y entonces, ¿por qué yo no podría querer tener relaciones sexuales con niños también? Ustedes piensan que esto es exagerado, pero esto ya se está viendo en algunos países, hasta dónde está avanzando esta agenda. Canadá, la Corte Suprema legalizó parcialmente el sexo con animales, es decir, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, relaciones sexuales con familiares
próximos. Insisto, si nuestra sexualidad no depende de nuestra naturaleza, entonces, ¿por qué un niño no podría acostarse con un adulto? Si la respuesta que hasta hoy hemos dado es que no está biológicamente preparado para un vínculo sexual. Pero si la biología no existe, esa preparación biológica no existe tampoco. En Canadá, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Dice que tiene 6 años ahora. Fíjense que acá el problema no es el señor. Pobre señor, debe estar pasando por un problema psiquiátrico importante. El problema acá es el medio de comunicación. Fíjense cómo titulan la nota. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Díganme, ¿se transformó finalmente en una niña por ponerse un peluquín y un babero? ¿Se transformó? No. ¿Tiene algo de increíble un señor de 52 años disfrazado de una nenita? No. En todo caso tendrá algo de triste, ¿no? Porque la verdad, yo no sé quién está más loco, porque fue él adoptado por estos dos señores que ven ustedes en pantalla. Yo no sé si están más loco él o los dos que lo adoptaron. The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, titula «La pedofilia es un desorden, no es un crimen». Y aparece un artículo dedicado a la promoción y a que uno empatice con el pedófilo. Ya mismo lo pueden ver en cómo está planteada la ilustración de la nota. Un pedófilo que sufre, que es la víctima de la situación, porque atrás están los niñitos que ni siquiera le han puesto rostro. De esto se trata, a ver, esto es importante. Uno empatiza cuando le ve el rostro al otro. Por eso, por ejemplo, en el aborto no nos permiten mostrar videos de abortos, porque si la gente le pone rostro a la víctima de un aborto, es decir, al niño que está siendo asesinado, uno empatiza con ese niño. Acá no es arbitrario que los niñitos no tengan rostro y el pedófilo sí. Y aparte es un rostro sufriente, porque de lo que se trata en este momento es de abrir una ventana de Overton a partir de la cual empecemos a empatizar también con este tipo de vinculación sexual. Educar a tu hijo y elegir qué valor querés para tu hijo es un derecho humano. Están violándolo sistemáticamente, obligando a los niños a consumir ideología de género en los colegios. En Costa Rica se les dice a los niños lo siguiente: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. Les están enseñando que la violencia en Costa Rica se explica por las drogas, por la segregación urbana y por la masculinidad. ¿Qué tiene que hacer uno entonces si es un niño? ¿Sentirse orgulloso de ser niño hombre? No. Tener vergüenza, sentirse culpable. Uno es parte de un problema si es masculino. ¿Y qué le están diciendo a la niña? Cuidado con los niños de tu curso, de tu colegio, porque son enemigos. Ellos son los principales responsables en Costa Rica de impulsar la violencia. Y este es un cuadro, yo le estoy hablando de un caso de Costa Rica, pero este es un cuadro que se está repitiendo en toda América Latina. Hay organismos internacionales especialmente interesados en imponernos esta agenda de género. El año pasado, cuando nos jugamos en Argentina la cuestión del aborto, y por suerte esa batalla, ese round, los ganamos los pro vida, la ONU se metió en el país y la ONU le pidió al gobierno legalizar el aborto. En una democracia, ¿quién gobierna? El pueblo. La propia palabra te lo dice, democracia, el poder en el pueblo como sujeto y objeto del poder. ¿La ONU es el pueblo argentino? ¿Es el pueblo mexicano? Ni siquiera sabemos quiénes están en la ONU, seamos sinceros. Y se meten en nuestros países a decir qué tienen que hacer nuestros gobiernos. Imponen una serie de agendas. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Digo, no solamente es una cuestión de Estado-nación, es una cuestión de poder internacional, de agenda internacional, que además, y este es el último punto, está muy bien financiada. Vamos a poner algunos ejemplos. Planned Parenthood, de la cual ya hablamos en su versión internacional IPPF, uno puede chequear sus reportes financieros en su página oficial ippf.org y se va a encontrar con que hay incluso ONGs de aquí, de México, que están recibiendo mucho dinero para poder impulsar el aborto en este país, por ejemplo. Inyéctele dinero, buen dinero, a ideas, y esas ideas se van a hacer carne política. Uno de los sectores que más dinero recibe es el periodismo. ¿Por qué razón? Porque es el que puede modificar la percepción de una sociedad. ¿Cuánto dinero recibe el movimiento Pro Vida? No hay, seamos sinceros, no hay. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a ver. ¿O qué podemos hacer nosotros? La última placa es esta. Primero,
Formación política. Hay que entender que estos temas se meten en nuestra sociedad a través del Estado, y el Estado es política. Estos temas no caen del cielo, no nacen solos. Estos temas se imponen a partir del Estado, y el Estado es política. Si nosotros no sabemos el juego de la política, no podemos ganar la política. Si no ganamos el juego de la política, ellos van a seguir dominando las leyes, por ejemplo. Ellos van a seguir dominando la escena política. Lo que necesitas también es leer para vos mismo, digerir los propios argumentos para poder masticarlos. Cuando se hagan carne esos argumentos, yo les puedo asegurar que un debate no se los gana nadie. Rebeldía, tenemos que despertar la sana rebeldía. La rebeldía es buena cuando se opone al mal. Rebelarse contra el mal es algo bueno. Hay gente que le asusta esta palabra, rebeldía, suena fea. La rebeldía es buena cuando se opone al mal. Y tenemos que entender que la rebeldía es lo que va a traer también esa épica juvenil que necesitamos. Llenar esta causa de jóvenes es algo imperioso. Si no se llena de jóvenes esta causa, en 10 o 20 años esta causa ya no existe más. Nos estamos enfrentando contra la Ford Foundation. ¿Qué más rebelde que eso? Lo de ellos no es una revolución. Lo de ellos es ingeniería social. Es repetir lo que dice Miley Cyrus. ¿Es rebelde quien repite lo que dice Miley Cyrus? ¿O quien es funcional a los intereses económicos de YPF? No, no es rebelde. Es un servil al poder político y económico mundial, nada más. El verdadero rebelde es el que de abajo hacia arriba se levanta contra esa agenda y ve qué es lo que puede hacer desde su lugar. Ya vimos que no tenemos esta cantidad enorme de dólares, no tenemos el apoyo de organismos internacionales, no tenemos el apoyo de los partidos políticos organizados, no tenemos el apoyo de los grandes medios de comunicación. ¿Qué sí tenemos? Nuestros cuerpos. Y en política, ¿qué son nuestros cuerpos? Votos. ¿Un cuerpo cambia la política? ¿Un voto cambia la política? No. Un voto no sirve de nada. Un voto no condiciona ninguna agenda. 2 millones de cuerpos en la calle. ¿Cambia la política? Sí, porque son muchos votos. ¿Y qué quieren los políticos? Votos y plata. Porque los votos traen plata y la plata traen votos. ¿Nosotros tenemos plata? No. ¿Qué tenemos? Votos. Las marchas que se hacen ponen a ese pueblo en la calle y le dicen al político: oiga, acá hay un montón de votos para usted. Usted empieza a escuchar mejor a este sector de la población, porque este sector es el que después, el día de la votación, va a la urna y expresa su voluntad. Tenemos que hacerlo por la familia, tenemos que hacerlo por la vida, tenemos que hacerlo por la patria. ¿Cómo van a lucrar así con el alma humana durante generaciones? Es tan simple como que el poder y la codicia siempre te va a llevar a este punto. En este mundo todos somos exactamente iguales, hombres de carne y hueso, con un cerebro, con un corazón, con una estructura biológica que nos identifica como personas. Todo esto es resultado del hombre gobernando el mundo solo. La evidencia y el resultado de lo que el hombre es capaz de hacer sin Dios delante. Que Dios sea siempre la base del comportamiento humano, como siempre lo fue con su ley sagrada y perfecta. En estos momentos es donde más unidos debemos estar, conscientes de que la verdad nos hace libre. Esa es una ley irrefutable. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.